Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu Santo, y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Padre, Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta linda mañana, el día de hoy, por su participación al estar escuchando Tendencias de nuestro tiempo. Este programa es traído hasta su hogar, ahí en su automóvil, en su trabajo, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Le agradecemos infinitamente por su participación, igualmente como lo hace Radio Chalón, como lo hace también Radio Estéreo Vida en Chinandega, Nicaragua. También queremos saludar a toda nuestra gente que nos sintoniza en la ciudad de Nueva York, así también como aquí en la ciudad de Winston-Salem, en Radio Oración 1500. Queremos saludar a toda nuestra gente que nos sintoniza en diferentes países, diferentes estados aquí en la Unión Americana, y damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad que se nos da de poder entrar hasta su hogar, ahí en su trabajo, donde quiera que usted esté escuchando esta programación. Le agradecemos infinitamente. Y bueno, una vez más, el pastor Natividad Ramos, desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México, en el cual pues hacemos una conexión directa a todos estos lugares, y también el pastor Natividad desde México, como siempre con la enseñanza. Y bueno, en estos días se está enseñando sobre la primera carta del apóstol Pedro, y damos gracias al Señor una vez más por esta presentación que se nos da
de poder presentar el Evangelio con toda su plenitud y por esta bendita causa. Así es que damos la bienvenida al pastor Natividad Ramos para que tome lugar con los micrófonos. Adelante, pastor. Pues muchas gracias, mis hermanos, por recibirme, y también para mí es un privilegio participar, y saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Esperamos que estas reflexiones se conviertan en verdaderos tesoros espirituales que construyan su vida de fe, como lo han hecho con nosotros. Y efectivamente estamos tratando sobre la primera carta que escribe el apóstol Pedro a la iglesia que estaba bajo presión por la persecución que se empezaba ya a sentir en el Imperio Romano, y habían salido los hermanos a países extraños y además a diversos países, razón por la cual el apóstol los ha de llamar extranjeros y expatriados y dispersos. De tal manera entonces que la condición en la que ellos se encontraban evidentemente era una condición que la hemos llamado como condición de desventaja. Pero eso trajo para el apóstol Pedro, que era un pastor muy interesado en que las ovejas de su Señor ninguna se perdiera, él analizó la condición en la que estaban viviendo y pudo ver de manera anticipada que los hermanos necesariamente iban a tener que interrelacionarse con gente inconversa y paganos de aquellos países, y que eso precisamente podía causarles un problema de fe o un problema de conducta. De tal manera que entonces les ha ministrado con la idea fundamental de la sobrevivencia sí, pero sin sacrificar ni la fe ni la conducta cristiana. Entonces es allí donde ha estado ministrando al pueblo. Y esta mañana pues ya vamos sobre el capítulo 4 de la primera carta, y voy a leer desde el versículo 7 hasta el 11. Del versículo 7 hasta el 11 estaré leyendo. Dice el apóstol: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. O sea, es el acto solidario entre creyentes. Porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Muy bien, mis hermanos, si ustedes han estado acompañándonos en los mensajes anteriores, pues yo puedo decirle esta mañana que tengo todavía el agradable sabor en mi alma de las ideas que el apóstol Pedro empezó a desarrollar, una idea extraordinaria que la empezó a desarrollar en el capítulo 3, versículo 18, que dijo que Cristo en una sola vez acabó con el problema del pecado del mundo. Se lo voy a leer lo que dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados. En esa cláusula hemos estado poniendo nuestra atención, en ese una vez de Cristo. En una sola vez, con una sola ofrenda, acabó con el problema del pecado del mundo.
para no volverse a ocupar jamás ya de él. Sin embargo, ese una sola vez de Cristo, resulta que el apóstol nos lo convierte a nosotros en el una sola vez de los creyentes. A ver si observo. Ese una sola vez con la cual Cristo acabó con el problema del pecado, lo traslada y nos lo entrega para que lo convirtamos también nosotros en el una vez de los creyentes para acabar con las cuestiones del pecado. Porque en una cláusula del versículo 1 del capítulo 4 dice, vosotros también. Es decir, así como Cristo hizo finiquito del pecado en una sola vez, ustedes también hagan finiquito de su relación con el pecado de una vez por todas. Fíjese usted lo que está planteando. Está exigiendo, reclamando a los creyentes que abandonen toda relación con el pecado y que lo hagan de una sola vez. Luego les dice, y nos dice a todos, debe bastarles, o debió haberles bastado, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, a los creyentes que todavía seguían en cierto sentido ligados al pecado. Les dice algo como esto, que no les bastó el tiempo pasado cuando hacían lo que agradaba a los gentiles. Y enfatizó que quería que hicieran un rompimiento, pero que lo hicieran ya. Y refuerza la idea agregándole un basta. Y ese baste ya, mis hermanos, es un durísimo reclamo a los creyentes. Que debe bastar ya el tiempo que le dedicaron al pecado. Pero al decir que si no les bastó el tiempo pasado, el tiempo de su vida pasada en el pecado, en realidad les está reclamando, fíjese bien, aún el tiempo en que antes de conocer la salvación de Cristo, que practicaban el pecado. Es decir, les está reclamando hasta el tiempo de inconversos. Y entonces tuve que pensar y decir a ustedes, espérenme hermanos, pero ¿cómo es que se puede reclamar ese tiempo en el pecado cuando que eran inconversos? Es decir, Pedro les está reclamando hasta el tiempo en que fueron inconversos. Y entonces tenemos que pensar, pero ¿cómo puede reclamarse hasta eso? Y yo le digo, sí, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Y con todo derecho, porque la cuestión de fondo es esta. Y escúcheme bien, y la quiero repetir como lo hice en el mensaje pasado. Que nadie, por el simple hecho de llamarse inconverso, de sentirse inconverso, sienta que tiene licencia para pecar. De ninguna manera. Porque si tuviera el inconverso licencia para pecar, pues entonces no lo iban a juzgar. ¿Para qué llevarlo a un juicio si tiene permiso para pecar? No, señores. Ningún hombre en la tierra tiene ese derecho. ¿Por qué razón? Porque la vida es propiedad de Dios. ¿Cuánto más si está reclamando hasta el tiempo antes de ser convertidos? ¿Cuánto más reclamará a los hermanos ahora que han sido redimidos? Implica que de ninguna manera habrá de pasar por alto a ningún creyente. Cuando que la salvación les ha hecho hijos de Dios. ¿Qué le ha parecido esta idea, esta síntesis de lo que Pedro estaba? Qué gran idea, digo yo. Ahora,
Veamos eso. Si hace ese reclamo a los hermanos, es porque algunos, ahora que estaban en esa dispersión y entre el mundo pagano, aún después de conocer al Señor Jesús como su Salvador, por quedar bien con esas gentes paganas, siguieron en sus viejas prácticas de pecado. El famoso no puedo quedar mal con él. Influenciados en su relación con los paganos, una relación laboral que después la convirtieron en convivencia. Pues si no fuera así, ¿para qué el apóstol Pedro se iba a ocupar de decirles eso? Y dije que en el verso 2, mis hermanos, en el verso 2 usa un ya, que es una referencia a que hagan eso, pero ya, que rompan con el pecado para siempre. Que el pecado debe ser cosa del pasado. Y en el verso 3 les dice un basta, exigiendo de esa manera que los creyentes de una vez por todas y a la manera en que Cristo lo hizo en la cruz, terminen con el pecado, que rompan con toda relación pecaminosa. Y la verdad, usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y qué resultó? Lo hicieron, hermano, le hicieron caso al apóstol y rompieron su convivencia con los no creyentes, que de repente ya no quisieron convivir con ellos. Pero ese rompimiento les trajo consecuencias. Los paganos los empezaron a ultrajar. Andaban indignados, dijo Pedro, de que ya no corrieran con ellos en su desenfreno. Así que mire usted lo que está pasando y cómo Pedro cuidaba esas ovejas de su Señor. Excelente, pastor. Ahora, eso fue por un lado. Pero veamos algo más que salta a la vista. Vamos a esculcar todos los rincones. Y es que ese tiempo de algunos hermanos, no sé cuántos, en el cual condescendieron en la vida concupiscente de los paganos, que no lo hicieron todos, pero eso que hicieron algunos no pasó desapercibido para muchos creyentes que habían guardado su vida. Y al ver eso, lo guardaron en su memoria y no olvidarían jamás la conducta de sus hermanos. Que es cierto, corrigieron y estaban caminando bien con el Señor. Y déjeme decirle esto, cuando el creyente peca, el Señor lo perdona. Para Dios es un caso cerrado, cierto, pero eso no implicaba que los demás creyentes lo olvidaran. Y tendrían que cargar con eso. Usted sabe, ese estigma ya no se quita. Y eso ya no podría revocarse aunque ellos hubieran corregido. Y empezaban a vivir ese resto de vida que Pedro les dijo. Lo que les quede de vida, lo que les reste de vida. Ahora vívanlo conforme a la voluntad de Dios. Cuánto tiempo el que sea, pero vívanlo para Dios. Pero habrían de vivir en medio de creyentes. Vivían en medio de creyentes que los conocían muy bien. ¿Ya ve lo que le estoy diciendo? Pues esos jamás olvidan. Y no deja de ser eso una carga. Por eso, sabiendo el apóstol que han de caminar cargando eso, es que, fíjese bien, eso que hicieron
es que les dice cuál es la ruta para ahora seguir y salir bien librados, entre lo que se puede decir. Salir bien librados. Y entonces Pedro les da la receta y le dice, bueno, sed templados. Se los dice en el versículo 7. Y así como le recriminó que aún después de haber conocido a Cristo como su Salvador, por un tiempo cometieron el gravísimo error de correr junto con los gentiles en sus pecados, cosa que Pedro calificó como desenfreno. Note lo que le digo, que fue producto desde luego de una condición mental. Es decir, pues tenemos que condescender. Y ahora les habla de sobriedad, que también es una condición mental. Ahora que han puesto ese basta y que rompieron y que lo hicieron de una vez, el apóstol Pedro los está convocando a la sobriedad. Y esto es lo que sin duda mucho creyente está viviendo en este momento. Y con Pedro se les invoca a la sobriedad, a la templanza, donde la sobriedad también no deja de ser una condición mental del entendimiento y del dominio propio. A ver, hermano, a mí me interesa que usted asimile esto. ¿Sabe qué ha hecho el apóstol? ¿Sabe qué ha hecho con esto el apóstol? Así como el desenfreno es una condición mental, porque los hermanos corrieron en ese desenfreno, por supuesto, bajo una condición mental que se entrega a la inercia, como lo hace una corriente de agua en un precipicio, donde nada lo detiene, donde la mente, dada al desenfreno, carece de fuerza para poner alto. ¿Qué le parece? Qué interesantes cosas les está desglosando el apóstol Pedro a los hermanos para decirles, esto es lo que pasó con ustedes. Así ahora con ese, sé sobrios. Pero espéreme. ¿Acaso mis hermanos que van conmigo en la lectura de la palabra, el apóstol Pedro les dijo sed sobrios? No les dijo sed sobrios, sino sed pues sobrios. Y esa palabra pues, por eso hay que poner cuidado con todo, hasta con los puntos y comas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Dios inventó los idiomas. La jota, la tilde, las comas, los dos puntos, las palabras, los verbos, los adverbios. Entonces tenemos que darle cuidado, y esa palabra pues significa motivo, que sería como si el apóstol Pedro les estuviera diciendo, por causa del desenfreno que tuvieron y los posibles reproches que les van a dar muchos creyentes, sean templados, sean sobrios, porque no pueden entonces defenderse de eso. Pero siendo sobrios, siendo templados, aunque con esa palabra sobrios dice más de lo que he dicho, es más que un mero sed templados. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol Pedro? Les pide que tengan una condición mental frente al desenfreno que antes vivieron y que ahora deben tenerlo frente a los reproches. Pero, ¿qué significa eso de ser sobrio? Y fui al griego, como acostumbro, que es la manera de ver más de lo que a simple vista se ve. ¿Y sabe qué significa? Tener una mente cabal. Cabal.
¿Y qué es eso de mente cabal en este pasaje? Es lo mismo que decir tengan una mente sana, que no esté enferma ya por los malos pensamientos, por la concupiscencia. Mantengan una mente limpia, sean sobrios. Hermanos, tengan una mente que ya no esté dominada por pensamientos del mal. Y según el verso 7, no deja todo a cargo del mero ser sobrio, sino que esa mente sana debe ser acompañada de otras cosas. No hay duda que el apóstol está equipando a los creyentes. Bien dijo que hay que equiparse con la mente de Cristo. Y ese equipaje son las formas de pensamiento, de entendimiento. Veamos eso. Y mire lo que aconseja. Sed pues sobrios y velad. O sea, sean templados, sean sobrios. Sí, pero vigilen. Ya agregó la palabra vigilar. ¿Y qué cosa es vigilar? Bueno, yo creo que usted me habrá de decir, hermano Ramos, pero para eso no se necesita el griego, hermano. Es tan sencillo como que hay que estar alerta. ¿Para qué necesita usted el griego? Y si yo me hubiera quedado con ese candor, pues no hubiera investigado más. Y me hubiera perdido de muchas cosas. Porque, ¿sabe qué significa esa cláusula en griego? Significa abstenerse del vino. Oiga, y usted me dice, hermano Ramos, abstenerse del vino. Y yo también replico al apóstol, pero hermano Pedro, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando de la sobriedad? Y quizá sea eso lo que usted también esté diciendo. Nada más que espéreme, ¿acaso hemos olvidado que el apóstol está escribiendo a un grupo de creyentes que mientras condescendían con los paganos, según el verso 3, llegaron a participar indiscutible en sus borracheras? ¿No les ha dicho en el verso 3, andaban en embriagueces? ¿Qué le parece? Dice, ¿hasta dónde se puede desviar un creyente con tal de condescender con gentes inconversas? Usted no necesita eso para sobrevivir. Usted tiene el apoyo y la solvencia de Cristo. Y eso es cosa que deja huella. Y huella de vicio. Y una de las acepciones gramaticales de la palabra embriaguez significa enajenamiento del ánimo, que es donde se entrega al dominio de los sentidos y ya no el de la razón, mucho menos al del espíritu. Así que Pedro les está diciendo, cuidado con el vino. ¿Por qué, hermano Pedro? Porque sería la ruta de un regresar a lo mismo. ¿Diría usted que dicho de esta manera, entonces sí tiene sentido? Y yo tengo que decir, bendito sea Dios, qué precisión de las Escrituras. Pero no es todo. Implica también vigilancia moral. Y alguien dijo alguna vez, ¿qué tan lejos caminarías de un precipicio? Porque algunos piensan que pueden manejarse muy bien, ellos son cristianos y pueden convivir con medio mundo, pero yo me puedo manejar cerca de ellos y no pasa nada. Y la pregunta es muy lógica, ¿qué tan lejos caminarías de un precipicio? Pues la razón nos dice que lo más lejos posible, pero aún más, que ese vigilar la conducta no sea el resultado del mero estar convencido que eso es
lo que debe hacer un creyente. Porque eso sería lo que yo llamo ni el nivel de mínima vigilancia. El clásico, yo sé que así debo hacerlo, sino que sea resultado de la segunda cuestión que el apóstol Pedro agrega: sed sobrios y velad. Sí, pero velad en oración. ¿Ve cómo le agrega? Sobrios, sí, sobrios, pero velando. Sí, pero velando en oración. Pero no solamente dice eso, no dice velando en oración, simplemente en ferviente oración, apasionada oración, derramando el alma. Y como voy a tener que echar mano de esa palabra ferviente dentro de unos pocos pasos, le voy a adelantar lo que significa ferviente. ¿Sabe qué significa? Gócese. Lo que alcanza para más. Mire, lo que va más allá del mero orar para vigilar con éxito. Grábese entonces esto. Significa lo que alcanza para más. Hasta aquí el apóstol ha dirigido sus palabras a esos hermanos que una vez se corrompieron con el pecado. Ahora el apóstol voltea hacia otra fuente de conflicto. ¿Cuál es? ¿Cuál fuente? El resto de los hermanos que no olvidaban lo que estos habían hecho. No me diga que ese no es un problema a veces para la restauración de un creyente. Pues sí, ahí anda, pero acuérdese lo que hizo. Y a lo mejor lo vuelve a hacer. Y ese estigma no se lo quita. Así que estamos hablando precisamente de no ponerle trabas a la restauración. Pero eso es ¿por qué? Porque a estos hermanos, cuando que con todo y eso, y rompieron con el pecado, para los demás creyentes, su expediente queda abierto. Es que Dios perdona, a los hombres no. Es que Dios perdona y a veces los creyentes no están dispuestos. Los que se consideran muy santos. Y estarán en medio de muchos. Y a causa de eso, es que ahora el apóstol voltea a ver al resto de los creyentes que no vivieron ese problema de esa manera. A ellos entonces les dirige el versículo 8, mi hermano. Y le dice, y sobre todo, que es igual o ante todo. Y ese ante todo es una posición para anticiparse. Y se anticipa y les dice, tened entre vosotros ferviente caridad o ferviente amor. Y note el adjetivo calificativo, ferviente caridad. Y ahora sí tráigase lo que le dije que significaba. Que significa lo que alcanza para más. Ve cómo nos encontramos otra vez con las definiciones y las palabras. Tengan ferviente caridad en esos casos, con esa gente. Que significa lo que alcanza para más. Y usted, ¿y eso qué, mi hermano? ¿Acaso no dije que eso de ante todo esto fue anticiparse? Pero ¿anticiparse a qué? A eso, al hecho de que nunca habría de faltar otro creyente que en la iglesia o en algún caso dado traería a memoria, a colación, su vida de desviación de ese creyente, aunque esté restaurado, y se lo echaría en cara. Usaría ese pasado y lo aprovecharía para reprocharle sus faltas, aunque Cristo se las hubiera perdonado, aunque hayan corregido su vida. Y eso es muy cierto, porque se ha dicho, dijimos,
que Dios perdona, pero los hombres nos tomamos el derecho de no olvidar cuando que Dios mismo lo ha olvidado. Esa es una afrenta al Señor. Si el Señor perdona a alguien, ¿por qué usted tiene que seguirle recordando las cosas? Ferviente amor, dijo Pedro. Por eso Pedro da un consejo pastoral que debe estar en el corazón de cada creyente, en su alma, en su entendimiento. Y en particular lo que dijo, hermanos, ante todo este historial. No deben utilizarlo jamás para avergonzar o tomar ventaja sobre otro creyente que fue restaurado. Por eso les dijo, tengan ferviente caridad. Un amor que va más allá de los resentimientos. Porque muchas veces los creyentes reprochan a otros que hayan pecado, y no por verdadero celo a la fe, sino porque es una especie de revanchismo y una manera de mostrarse piadosos, como si Dios no conociera las intenciones de los corazones. Pero el apóstol Pedro dice que entonces tengan un amor que vaya más allá de sus prejuicios, porque no se puede ignorar que a veces es cierto, muy cierto, a esos creyentes jamás se les volverá a tener la confianza que antes se les tenía. Pero si se les exhibe a usted esa desconfianza, por supuesto que esto va a pegar duro en el corazón de esos creyentes. Acuérdense que el Señor Jesús habla de buscar la oveja perdida. No dice que tolere el pecado. No, para que usted no me vaya a confundir y vaya a decir, hermano, pero el pecado no se tolera. ¿Quién está hablando de que el pecado se tolere? Yo no estoy hablando de eso, ni Pedro está hablando de eso, pero está hablando de allanar el camino para que éste se restaure. Para eso dice Pedro que esa caridad debe alcanzar para más que eso. Las palabras no están puestas de más en la Escritura, escogidas por el Espíritu Dios. Y de allí que en la segunda parte de este versículo el apóstol echa mano de Proverbios 10, verso 12, y les dice, porque la caridad o el amor cubrirá multitud de pecados. Dígame una cosa, ¿no significa que eso, que se extiende y cubre mucho terreno el amor, que aún da para más? Que esa saludable idea, la de Proverbios. Y debo precisar que este pasaje, por supuesto, es un pasaje del Antiguo Testamento, donde era el ojo por ojo y el diente por diente. Y entonces tuve que acudir al hebreo para que me diera su opinión. ¿Por qué voy a omitirlos? ¿Por qué voy a ignorar al griego o al hebreo? Si Dios, hizo los idiomas, el Espíritu de Dios. Y fui al hebreo, ¿sabe por qué? Porque yo dije, es que de esto yo quiero saber más. ¿Y sabe qué me dijo el hebreo? Bendito sea Dios, qué maravilla de su palabra. Me dijo que significa cubrir. Cubrir. Un amor que se extiende más allá y que cubre, no que exhibe. Sí, dice el hebreo, pero con el secreto. Cúbralo con el secreto. En una especie de cállese la boca. Que nadie lo sepa. Ni siquiera a quienes aseguran que saben guardar un secreto. Déjeme decirle algo.
el apóstol Pedro está citando una idea que sería prohibido exhibir a alguien, prohibido exhibir al creyente que se está restaurando, que ciertamente cometió esas fallas. Pero si ha establecido la Escritura la restauración, pues déla usted por hecho. Lo que sí va usted a esperar que haya frutos de una verdadera volver a Cristo, de agarrar el camino. Eso sí, es una deficiencia. El exhibir a los creyentes es una deficiencia muy común en las congregaciones. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo o no. Y lo habrán de señalar a ese hermano. Y yo digo que si de este mensaje solo eso se quedara grabado en sus corazones, en su mente, yo digo que salvaría muchas vidas que se han arruinado por el escándalo. Por algunos que son bocones. El hebreo dice cerrando la boca. Pero insisto, y debo dejar muy bien, muy claro, que tampoco significa consentir el pecado, porque no estamos hablando de eso. No, Pedro está hablando de esos que de una vez por todas le hicieron caso y rompieron con la influencia del pecado que había causado interrelacionarse allá donde andaban con gente no creyente, a quienes había que ayudar a consolidar su vida de fe. Yo tengo una manera de decirlo, mi hermano, y espero que esto a usted le bendiga: que la sangre de ningún creyente sea encontrada jamás en sus manos, mi hermano. No olvide que pagaron un precio por ellos. Pero hay más acepciones en eso. Cubrirá multitud de pecados. Implica no hablar de alguien con severidad exhibiendo sus faltas. Y hay de aquellos que hasta sienten placer, y no me va a decir que no, sienten placer exhibiendo las faltas de otros. A eso le he llamado un placer perverso. Y Pedro está diciendo no al escándalo. No me vaya a citar la escritura de que es necesario es que vengan los escándalos, porque es otro contexto. El apóstol está hablando de aquellos que tomaron la decisión radical de romper con los paganos. Y así el apóstol, hermanos, gracias a Dios, el apóstol da por cerrado ese caso. Asunto cerrado, asunto terminado, así se va a hacer. Pero luego el apóstol se va a otra cuestión sensible: la hospitalidad. El recibir a alguien en casa. La que he llamado hospitalidad necesaria. Y ese bien lo que dije: hospitalidad necesaria. No la mera hospitalidad por la mera hospitalidad. Hospitalidad necesaria. Pues no olvide que estamos hablando de aquellos hermanos extranjeros, expatriados por la persecución, en condiciones de insolvencia, sin hogar, sin recursos, sin un lugar fijo. Y viendo esa necesidad, les habla de la hospitalidad necesaria. Y les dice en el verso 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ay, el hermano Pedro no dejaba pendiente nada. Llegó a ser necesario que hospedaran familias de creyentes. Y yo le voy a decir esto: no es raro que un hospedaje empiece con mucho ánimo. Sí, hermano, véngase aquí, y muy gozosos, pero que termine en fastidio, en molestia para ambas partes. ¿O no?
Por eso dice que en esos casos de hospitalidad necesaria, lo hagan sin murmurar. Fíjese bien, lo hagan sin murmurar. ¿Qué significa sin rezongar? Interesante. Significa también sin gruñir. Oiga, válgame Dios, el hermano Pedro. Sin refunfuñar, sin andar hablando secretamente contra las personas. Los invitó a su casa por razones muy necesarias. Entonces usted en Cristo haga eso. Y los hospedados, los huéspedes, también tendrán que poner su parte, los hermanos que han sido hospedados, siendo muy prudentes, por supuesto, sin que hablen secretamente contra las personas, sin que les anden echando en cara los favores que les hace. Y usted sabe, hay gente tan especializada en decir, aunque parezca que no les dijo, pero llevaba filo lo que dicen. Y esa es la gente que dice, pues, se lo dije sin decirlo y es que se me salió. No, no se le salió, es lo que trae en el alma. Es una falta de amor ferviente. Por supuesto, quiero pensar en la buena conducta de los hermanos, en lo muy acomedido que debieron ser. Pero, ¿sabe qué, hermano Isaí? Mejor me voy buscando cómo terminar, porque habrá de saltar por todas partes los asegúnes. Ahorita lo que estoy diciendo, no falta quien diga, bueno, hermano, pero hay sus asegúnes. Pues le estoy diciendo que mejor me voy tratando de salir, terminar el mensaje, porque empieza en el territorio de los asegúnes. ¿O me equivoco? Por eso, y hasta para eso, el Señor da dones. Y dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Porque no hay duda que para hospedar y salir bien librados de eso, y salir bendecidas ambas partes, dijo Pablo que se necesita un don también, y lo dice Pedro, llamado el ministerio de servir. Esta mañana, mis hermanos, yo creo que el apóstol Pedro nos ha regalado verdaderas joyas de la fe, de la práctica de la vida cristiana, de la bondad cristiana. Y si nosotros ponemos eso en el alma y luego lo reflexionamos, lo pensamos, el Espíritu de Dios entrará a pensar con nosotros y nos hará entender muchas de las bondades divinas. Mis hermanos, hermano Isaí y hermanos del auditorio, que el Señor les bendiga y nos escucharemos el próximo viernes. Amén. Gracias, pastor, una vez más por esta enseñanza tan maravillosa basada en la primera carta del hermano apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 7 en adelante, el 8, el 9, el 10. Qué bendición que hayamos recibido esta linda oportunidad de ser buenos administradores de la gracia, teniendo, como decía el pastor, una mente cabal y tener que ser sobrios. Y qué bendición que podamos usted y yo el día de hoy ser vigilantes. Bueno, gracias a usted que lo ha hecho posible también al sintonizarnos en esta mañana, recordándole que estamos aquí lunes, miércoles y viernes con esta preciosa enseñanza de parte del pastor Natividad Ramos. Si usted desea comunicarse con nosotros, no duden en hacerlo a esta dirección. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.